llamo Borja y tengo 20 años. Soy estudiante de diseño en una de las universidades más prestigiosas de Madrid. Mi vida ha sido, hasta ahora, bastante ordinaria, centrada en mis estudios y en las pequeñas cosas que forman parte del día a día de un joven que aspira a construir un futuro en el mundo creativo. Siempre me he considerado una persona curiosa, alguien que observa los detalles y encuentra inspiración en las cosas más simples. Sin embargo, nunca imaginé que la mayor transformación de mi vida no llegaría de mi carrera, sino de alguien a quien he conocido desde siempre: Fermín. Fermín tiene 35 años y es técnicamente mi tío, aunque él nunca se ha sentido como tal. Fue adoptado por mis abuelos cuando era apenas un niño, mucho antes de que yo naciera. Desde que tengo memoria, Fermín ha sido una figura clave en mi vida. No era solo el tío divertido que siempre aparecía con regalos o historias fascinantes. Era el que me cuidaba cuando mis padres estaban ocupados. El que me enseñaba a andar en bicicleta, el que me consolaba cuando algo me salía mal. Siempre pensé que su afecto era simplemente el cariño incondicional de un tío hacia su sobrino. Pero Fermín no es como los demás. Tiene una manera de estar presente, de prestar atención, que lo hace único. Es alto, de cabello oscuro ligeramente entrecano y con una sonrisa que siempre logra calmarme. Sus ojos, siempre atentos y cálidos, parecen ver más allá de lo que yo mismo puedo comprender. Es diseñador gráfico y fotógrafo, y fue precisamente él quien despertó en mí la pasión por el diseño. Fue él quien me regaló mi primera libreta de bocetos y quien me animó a seguir mis sueños, incluso cuando dudaba de mí mismo. La relación con Fermín siempre había sido cercana, pero nunca cuestioné lo especial que era hasta hace poco. Todo cambió una noche en la que mis padres estaban fuera de la ciudad y él decidió venir a visitarme. Fue una visita inesperada, pero no inusual. A Fermín siempre le ha gustado pasar tiempo conmigo, y yo, por supuesto, disfrutaba de su compañía. Recuerdo claramente el sonido de su voz mientras me llamaba desde la puerta. Como siempre lo hacía Borja: ¿estás ahí? Traje algo de cena. Dejé el proyecto en el que estaba trabajando y corrí hacia él. Había traído nuestras hamburguesas favoritas, junto con una botella de vino que claramente no estaba pensada solo para mí. Nos sentamos en la pequeña mesa del comedor, y mientras hablábamos de cosas triviales, noté algo diferente en su mirada, algo que no podía explicar. Esa noche, algo cambió. Entre risas, confesiones y recuerdos, hubo un momento en el que Fermín me miró de una manera que nunca había experimentado. Era como si, de repente, todo el peso de los años que nos separaban y los roles familiares que nos definían se desvanecieran. Me sentí vulnerable, pero no incómodo. Por primera vez vi a Fermín no solo como mi tío, sino como alguien más, alguien que quizás siempre había estado esperando para que lo notara. No sabía lo que significaba esa sensación ni hasta dónde me llevaría, pero lo que estaba claro era que nada volvería a ser igual. Fermín había sido el pilar en mi vida, y ahora parecía que estaba destinado a ser algo mucho más complejo y quizás más profundo. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, y el silencio que siguió fue más aterrador que los gritos de mi padre. Nos quedamos sin hogar, sin familia, sin ningún lugar al que regresar. Solo nos tenemos el uno al otro. Fermín me tomó suavemente la mano y sin decir palabra me condujo hasta su coche. El camino hacia su casa parecía interminable. La ciudad se desvaneció fuera de la ventana mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de suceder. No podía creer que fuera mi padre quien me había echado de casa, que nos había mirado con tanto desprecio. ¿Cómo puede ser que todo lo que sentimos sea considerado tan terrible? Cuando llegamos al apartamento de Fermín, todo estaba frío y extraño. Pasamos muchas noches juntos allí, escondidos del mundo, pero ahora las cosas eran diferentes. Ya no jugamos al escondite. Ahora solo quedamos nosotros. Los primeros días fueron un torbellino de emociones. Fermín intentó hacerme sentir mejor, asegurándome que todo estaría bien, que mi padre entraría en razón tarde o temprano. Pero vi el peso en sus ojos, el cansancio de intentar ser fuerte por los dos. No sabemos qué hacer ni cómo seguir adelante. Pese a todo, Fermín no se rindió. Todos los días intentaba hablar con mi padre, pero siempre recibía la misma respuesta: insultos, desprecio y portazos en las caras. Sé que le duele cada vez que llega a casa con los hombros encorvados y los ojos llenos de decepción. Un poco de su esperanza se ha derrumbado. Los días se convirtieron en semanas y las semanas se convirtieron en meses.
Mi relación con mi madre es diferente. Aunque no hablaba mucho sobre el tema, nunca dejó de responder mis mensajes ni de preguntar cómo estaba. Sé que en el fondo, ella no nos ha abandonado del todo. Pero Fermín no podía aceptar vivir en un mundo donde no tenía familia. No puedo dejar que el resto de mi vida pase sin el amor de mis padres. Así que una tarde, más decidido que nunca, lo intentó de nuevo. Cuando llegó a la casa de mis padres, mi padre lo recibió con la misma actitud fría de siempre. «¿Cuántas veces tengo que decirte que te vayas?», gritó enojado. Fermín no se dejó intimidar. «No me iré hasta que terminemos de hablar, hasta que entienda que amas a Borja y nada que hagas podrá cambiar eso». Mi padre apretó los puños con ira. «Eso es una locura, no puedo aceptarlo». «¿Por qué?», preguntó Fermín con voz tranquila pero firme. «Porque va en contra de lo que crees que es correcto. ¿Por qué te importa lo que diga la gente? ¿O es porque te duele admitir que tu hijo es feliz conmigo?». Mi padre no respondió. Por primera vez en mucho tiempo, me quedé sin palabras. En ese momento mi madre, que estaba escuchando la conversación en silencio, decidió intervenir. «Carlos», susurró, poniendo su mano sobre el brazo de mi padre. «¿Realmente quieres perder a tu hijo para siempre?». Mi padre la miró con incredulidad. «¿De qué estás hablando?». «Borja es nuestro hijo, y nos encanta. No importa con quién esté, él sigue siendo nuestro chico. ¿No lo ves? Borja está contento con Fermín. ¿No es eso lo que debería preocuparnos?». Las palabras de mi madre resonaron por toda la casa como una verdad innegable. Mi papá cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía en el fondo que ella tenía razón. No fue una decisión fácil. Aceptarnos llevó tiempo, lágrimas y muchas largas conversaciones. Pero finalmente se dio cuenta de que ya no podía negarlo, que soy su hijo y nada puede cambiar eso. El día que nos llamó para decirnos que quería hablar, sentí que el aire volvía a mis pulmones. Fermín y yo llegamos a casa de mis padres en un estado de ansiedad, sin saber qué esperar. Mi padre nos saludó con el ceño fruncido, pero no tan enojado como antes. «No lo entiendo», dijo con voz ronca. «No sé si puedo hacer eso, pero si Borja es feliz entonces tendré que aprender a aceptarlo». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Fermín tomó mi mano con orgullo y le sonreí aliviado. «No todo está resuelto, pero al menos, después de todo el sufrimiento, hemos podido recuperar lo más importante». Desde ese día el miedo desapareció. Podríamos volver a casa sin tener que escondernos, sin sentir que nuestra relación era una carga. Aún hay heridas que sanar, pero al menos ya no estamos solos. Por fin, después de tantas tormentas, Fermín y yo pudimos estar juntos sin miedo. Porque al final, el amor, por difícil que sea, encontrará su camino. La voz de mi padre resonó por toda la habitación. «¿Qué carajo es esto?», gritó, con el rostro rojo de ira y los ojos llenos de una furia que nunca había visto en él antes. Salté de la cama con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Fermín se quedó quieto, como si el mundo entero se hubiera detenido a su alrededor. Mi padre nos miró con incredulidad, asco y rabia, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo ante sus ojos. «Explícame qué pasa», ordenó con voz temblorosa por la ira. «No lo puedo decir, no puedo moverme». Sentí el peso del miedo aplastándome, pero a pesar de todo, Fermín intentó mantener la calma. «No es lo que parece», comenzó, pero mi padre inmediatamente lo interrumpió. «No me digas eso, lo vi con mis propios ojos. Yo soy tu hermano, y Borja es mi hijo. ¿Cómo pudieron hacer semejante cosa?». La voz de mi padre se quebró, y por un momento vi más que ira en su rostro. Vi dolor. Veo decepción. En ese momento mi madre apareció en la puerta. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. Pero a diferencia de mi padre, ella no dijo nada. Ella no gritó, no lloró, no exigió explicaciones. Mi madre simplemente nos miró y su silencio era más ensordecedor que cualquier grito. Mi padre seguía muy enojado, maldecía, insultaba y amenazaba constantemente. Dijo que esto era imperdonable, que habíamos traicionado la confianza de la familia. Nos llamó enfermos, anormales, y cada palabra que salía de su boca era como un cuchillo clavándose en mi pecho. Al final mi padre nos echó de casa. Me gritó que no volviera nunca, que ya no era su hijo en el momento en que cruzara esa línea prohibida.
y mientras Fermín y yo salíamos de aquel lugar, llenos de culpa y desesperación, solo podía preguntarme si alguna vez encontraríamos una manera de reparar lo que habíamos roto. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros y el silencio que siguió fue más aterrador que los gritos de mi padre. Nos quedamos sin hogar, sin familia, sin ningún lugar al que regresar. Solo nos tenemos el uno al otro. Fermín me tomó suavemente la mano y sin decir palabra me condujo hasta su coche. El camino hacia su casa parecía interminable. La ciudad se desvaneció fuera de la ventana mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de suceder. No podía creer que fuera mi padre quien me había echado de casa, que nos había mirado con tanto desprecio. ¿Cómo puede ser que todo lo que sentimos sea considerado tan terrible? Cuando llegamos al apartamento de Fermín, todo estaba frío y extraño. Pasamos muchas noches juntos allí, escondidos del mundo, pero ahora las cosas eran diferentes. Ya no jugamos al escondite. Ahora solo quedamos nosotros. Los primeros días fueron un torbellino de emociones. Fermín intentó hacerme sentir mejor, asegurándome que todo estaría bien, que mi padre entraría en razón tarde o temprano. Pero vi el peso en sus ojos, el cansancio de intentar ser fuerte por los dos. No sabemos qué hacer ni cómo seguir adelante. Pese a todo, Fermín no se rindió. Todos los días intentaba hablar con mi padre, pero siempre recibía la misma respuesta: insultos, desprecio y portazos en las caras. Sé que le duele cada vez que llega a casa con los hombros encorvados y los ojos llenos de decepción. Un poco de su esperanza se ha derrumbado. Los días se convirtieron en semanas y las semanas se convirtieron en meses. Mi relación con mi madre es diferente. Aunque no hablaba mucho sobre el tema, nunca dejó de responder mis mensajes ni de preguntar cómo estaba. Sé que, en el fondo, ella no nos ha abandonado del todo. Pero Fermín no podía aceptar vivir en un mundo donde no tenía familia. No puedo dejar que el resto de mi vida pase sin el amor de mis padres. Así que una tarde, más decidido que nunca, lo intentó de nuevo. Cuando llegó a la casa de mis padres, mi padre lo recibió con la misma actitud fría de siempre. «¿Cuántas veces tengo que decirte que te vayas?», gritó enojado. Fermín no se dejó intimidar. «No me iré hasta que terminemos de hablar. Hasta que entienda que amas a Borja y nada que hagas podrá cambiar eso». Mi padre apretó los puños con ira. «Eso es una locura, no puedo aceptarlo». «¿Por qué?», preguntó Fermín con voz tranquila pero firme. «¿Porque va en contra de lo que crees que es correcto? ¿Por qué te importa lo que diga la gente? ¿O es porque te duele admitir que tu hijo es feliz conmigo?». Mi padre no respondió. Por primera vez en mucho tiempo, me quedé sin palabras. En ese momento, mi madre, que estaba escuchando la conversación en silencio, decidió intervenir. «Carlos», susurró poniendo su mano sobre el brazo de mi padre, «¿realmente quieres perder a tu hijo para siempre?». Mi padre la miró con incredulidad. «¿De qué estás hablando? Borja es nuestro hijo, y nos encanta. No importa con quién esté, él sigue siendo nuestro chico, ¿no lo ves? Borja está contento con Fermín. ¿No es eso lo que debería preocuparnos?». Las palabras de mi madre resonaron por toda la casa como una verdad innegable. Mi papá cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía en el fondo que ella tenía razón. No fue una decisión fácil. Aceptarnos llevó tiempo, lágrimas y muchas largas conversaciones. Pero finalmente se dio cuenta de que ya no podía negarlo. Que soy su hijo, y nada puede cambiar eso. El día que nos llamó para decirnos que quería hablar, sentí que el aire volvía a mis pulmones. Fermín y yo llegamos a casa de mis padres en un estado de ansiedad, sin saber qué esperar. Mi padre nos saludó con el ceño fruncido, pero no tan enojado como antes. «No lo entiendo», dijo con voz ronca. «No sé si puedo hacer eso. Pero si Borja es feliz, entonces tendré que aprender a aceptarlo». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Fermín tomó mi mano con orgullo y le sonreí aliviado. No todo está resuelto, pero al menos después de todo el sufrimiento, hemos podido recuperar lo más importante. Desde ese día el miedo desapareció. Podríamos volver a casa sin tener que escondernos, sin sentir que nuestra relación era una carga. Aún hay heridas que sanar, pero al menos ya no estamos solos. Por fin, después de tantas tormentas, Fermín y yo pudimos estar juntos sin miedo. Porque al final, el amor, por difícil que sea, encontrará su camino.